Hechos capítulo 2. Va a ser el capítulo que vamos a empezar a trabajar hoy, pero no empezaremos con la lectura, la haremos progresiva. Antes de nada me gustaría orar, entregar este tiempo en las manos del Señor y luego que Dios me permita exponer con fidelidad su palabra para ustedes. Señor, estamos hoy de celebración porque cada día que nos reunimos celebramos nuestra salvación, celebramos que somos tu pueblo y ahora como pueblo también venimos, Señor, a escuchar tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos guía, nos moldea. Tu palabra transforma a tu iglesia y santifica a tu pueblo. Y por eso te pido, Señor, que a pesar de las debilidades de cualquier hombre, en primer lugar me permitas a mí, por tu gracia, exponer con fidelidad tu palabra. Permíteme, Señor, enseñarla de una manera clara, que todos los que están aquí la puedan entender. Que también la pueda enseñar de una manera fiel, Señor, y no desviarme de lo que está escrito en tu palabra. Pero también que pueda exponerla con autoridad, sabiendo, Señor, que tu palabra es autoridad sobre tu iglesia. Pero también te pido por los que escuchan, Señor, porque es tan importante, Señor, el que se prepara el mensaje como el que prepara su corazón para recibirlo. Y te pido, Señor, que los hermanos tengan un corazón atento, un corazón humilde, que no se distraigan, Señor, sino que ahora mismo entiendan que no hay nada más importante que tu palabra para sus vidas. Así que, Señor, bendícenos de tal manera que podamos no solo ser edificados, sino que tu palabra pueda dar fruto en nosotros. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes de nada, para situarnos un poco en contexto, recuerden lo que habíamos visto hasta este momento. De manera resumida, cosas importantes que hemos visto en el capítulo 1. Vimos, por ejemplo, la ascensión de Cristo tras su resurrección y estuvimos viendo la importancia, ¿no?, de lo que eso implica para nosotros como creyentes, el hecho de que Cristo esté sentado a la diestra del Padre. Pero también recuerden que habíamos visto cómo Cristo dejó un llamado a sus discípulos. Les dijo que debían estar juntos, que debían esperar y estar quietos hasta que recibieran poder de lo alto y así fueran testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces nosotros sabemos que los discípulos tenían esa cometida, tenían ese llamado de estar esperando hasta ese momento, y lo estaban haciendo porque, como vimos al final en el último mensaje, se encontraban en el aposento alto, estaban orando como 120 discípulos. ¿Recuerdan quiénes estaban en ese grupo? Estaban los apóstoles, ¿quién más decía el texto? Las mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Entendemos que había también hombres que son discípulos del Señor en ese contexto, pero ahora tenemos ahí a los discípulos en el aposento alto, orando, obedeciendo al Señor, porque es lo que hace un discípulo, obedece. Un discípulo lleva a cabo las instrucciones de su Señor, de su Maestro, y es lo que estaban haciendo en el aposento alto, esperar, estaban orando y aguardando que se cumpliese lo que el Señor Jesús había dicho. Y lo que vamos ahora a ver en el capítulo 2 y lo que vamos a estudiar en el capítulo 2, yo creo que van a salir como 2 o 3 mensajes, quizá 4, pero creo que alrededor de 2 o 3 mensajes vamos a ver ese cumplimiento, el cumplimiento de lo que Jesús ha prometido a sus discípulos, ese momento en el que los discípulos van a recibir poder. Y posiblemente en el relato de Hechos va a haber alguno más, pero lo que nos vamos a encontrar aquí quizá es lo que podríamos llamar el primer avivamiento del libro de los Hechos. Y la palabra avivamiento es una palabra que nos gusta, pero yo creo que también es una palabra que muchas veces deberíamos definir mejor. Porque he encontrado gente que traduce avivamiento con desorden, con caos, con ruido. Es decir, una reunión de personas creyentes donde empieza a haber caos, ruido, gente por los suelos, y cuando preguntas qué pasó, la respuesta a veces es: ha habido un avivamiento. Pero
a lo largo de la Escritura y a lo largo de la historia, los avivamientos bíblicos no han tenido un patrón siempre así. Nosotros vemos que los avivamientos, como vamos a ver seguramente más la semana que viene, están marcados por conversiones, por vidas alcanzadas por el poder del Evangelio. Eso es la marca principal de un avivamiento. Es muy extraño que avivamiento sea gente desordenada y haciendo ruido de manera caótica y luego las calles siguen igual, nadie nota que ha pasado nada en el pueblo y las familias no ven un cambio de carácter. No, hermanos, eso no es avivamiento. Ruido no es avivamiento. Y otra cosa curiosa en cuanto a la palabra avivamiento es la moda moderna de programar avivamientos. Congreso de avivamiento, conferencia de avivamiento, el día de avivamiento. En Colombia tienen hasta un movimiento, Congreso Mundial de Avivamiento. Cada año ahí van a hacer una reunión y lo que se ve que es gente por el suelo. Y mira qué curioso, normalmente quien promueve ese avivamiento ves gente por el suelo, ves gente eufórica, pero cuando analizas los mensajes que salen de ese congreso, no ves el evangelio. No ves una verdadera palabra de Dios expuesta. Así que no podemos definir eso como avivamiento. Y debemos recordar que el avivamiento jamás está en nuestras manos. Me gusta mucho la frase de Lewis Drummond que dice: el verdadero avivamiento solo proviene de Dios. Solo Él es la fuente. Un despertar espiritual no puede programarse, ni generarse, ni diseñarse humanamente. Yo no puedo programar que hoy tu hijo sea salvo. Yo no puedo programar que hoy tu hijo sea alcanzado por el poder de Dios. Yo no puedo programar un milagro. Yo no puedo programar una salvación. Nosotros debemos entender que milagros y avivamientos son originados en Dios. Es imposible pensar cómo tantas personas a día de hoy van a eventos de milagros programados. Que tú dices, oye, el paralítico no lo podéis curar el viernes. No, es que se levantará el sábado de milagros. Digo, no tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentido que digas, oye, el milagro no puede ser el lunes. No, es que el evento es el jueves. No tiene sentido programar milagros, programar curas, programar avivamientos. Noche profética, ¿qué es eso? No, voy a programar que el viernes a partir de las 12 Dios va a dar recaditos a la gente. Hermano, ¿no ven cómo juegan con las personas? ¿No ven cómo juegan con las personas? A lo largo de la historia no vemos eso en la Escritura. Y lo más maravilloso es que el libro de Hechos nos va a traer mucha luz. Nos va a traer mucha luz. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que la palabra para enseñar a la iglesia. Porque la iglesia no se mueve por experiencias. La iglesia se mueve por las Escrituras. Las experiencias no son malas, pero no definen nuestra fe. El apóstol Pedro andó sobre las aguas. Anduvo, me corrijo que luego me van a corregir los catedráticos. Anduvo sobre las aguas. Pero no significa que todos nosotros andaremos sobre las aguas. Sadrac, Mesac y Abednego sobrevivieron al horno de fuego. No significa que todos vamos a sobrevivir al horno de fuego. A Daniel no se lo comieron los leones. No creo que nadie de ustedes sea tan disparatado de meterse en la jaula de los leones en el zoo y creer que como a Daniel no se lo comieron, usted sale ahí, fresco, de esa jaula. No, hay gente que ha tenido experiencias. ¿Y saben cuál es el problema de la iglesia con el libro de Hechos? Que quieren repetir experiencias. Que leen experiencias, que leen acontecimientos y dicen, eso tiene que hacerse cada domingo en la iglesia. ¿Y cuánta gente no escuchamos decir que cada domingo tiene que ser un Pentecostés? No, Pentecostés hubo ese día. No vemos a lo largo de la historia que se va repitiendo en cultos cristianos, en Pentecostés. Y lo más maravilloso es que Pentecostés, y lo vamos a ver, hermanos, sobre todo la semana que viene,
Pentecostés es el cumplimiento único y exclusivo de una profecía. Y la semana que viene, por eso digo que estos próximos mensajes van a traer mucha luz. Así que vamos a empezar a ver lo que Lucas redacta y vamos a entender lo que significa. Y lo primero que nos encontramos es eso. ¿En qué día pasan los acontecimientos? El día de Pentecostés. Hechos 2, versículo 1, empieza diciendo Lucas: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Ok. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Así que lo primero que vemos, hermanos, es que los discípulos estaban haciendo aquello que el Señor Jesús había mandado. Estaban juntos, recuerden, estaban unánimes, estaban ahí, en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo propósito. Estaban esperando tal y como el Señor había ordenado, pero todo empieza un día en particular. El día de Pentecostés. Y yo quiero que hoy, si Dios me ayuda, ustedes entiendan que no hay ninguna casualidad que fuese ese día. La gran pregunta es: ¿por qué el Espíritu Santo no vino el día antes? ¿O por qué el Espíritu Santo no vino el día después? ¿Por qué el Espíritu Santo, como veremos hoy, fue derramado sobre la iglesia el día de Pentecostés? Nosotros como iglesia, la mayoría de nosotros venimos de otras congregaciones, de otras denominaciones, y me encuentro mucha gente que foca sus ojos en lenguas, y se olvidan de lo que representa Pentecostés. Y yo creo que es un error, porque lo primero que dice Lucas, y quiere que lo sepamos, es que todo eso va a pasar el día de Pentecostés. Por eso hay que hacer un alto y preguntarnos: ¿qué es el día de Pentecostés? ¿Qué es ese día? ¿Tendrá algo que ver Pentecostés con lo que va a pasar luego? ¿Tendrá algo que ver Pentecostés con nosotros los creyentes? ¿Tendrá algo que ver? ¿Por qué ese día? ¿Por qué no la semana siguiente? ¿Por qué no 2 días después? ¿Por qué el Señor tuvo a sus discípulos esperando hasta el día de Pentecostés? Bueno, lo primero que vamos a ver como iglesia hoy es: ¿qué es ese día? ¿Qué es ese día? Para entender ese día, entendemos que es una fiesta del pueblo judío. Nosotros no celebramos Pentecostés, pero es una de las fiestas solemnes del pueblo judío. ¿Qué representa ese día para el pueblo judío? En primer lugar, la fiesta de las primicias de la cosecha. Es una festividad que, bueno, muchos llaman Shavuot. No lo voy a pronunciar bien. Tengo que mejorar mi idioma, mis lenguas. Pero Shavuot era esa fiesta que representaba o celebraba las primicias de la cosecha. Éxodo capítulo 23, versículo 16. Y yo quiero que vayan apuntando todo lo que voy a decir. Cada fiesta, lo que representa, porque luego voy a llevar todas sus mentes a entender por qué entonces el Espíritu Santo vino sobre los creyentes ese día y lo que significa. La primera cosa, tenemos que pensar que se trata de la fiesta de las primicias de la cosecha. Primicias de la cosecha. Y espero que hoy se den cuenta que esta iglesia no está interesada en el dinero como otras que no ven más que primicias y dicen: hoy es el día. Hoy es el día, hermano, porque hoy toca hablar de primicias. ¿Y a dónde llevarán el mensaje? Dinero, hermano, dinero. No, aquí no tiene nada que ver con dinero. Ya van a ver que no se recogió ni ofrenda en ese momento. No tiene que ver con eso. Hay una celebración, la fiesta de las primicias de la cosecha. Éxodo capítulo 23 y el versículo 16 dice: también guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Así que
hay un mandato de Dios a su pueblo a celebrar una fiesta en el momento de recoger los primeros frutos de sus labores. Una fiesta que es la fiesta de la cosecha, cuando recoja del campo el fruto de su trabajo. Así que había una temporada de siega, una temporada de cosechar lo que se había plantado, lo que se había trabajado, y el Señor determina un tiempo, una fiesta especial para celebrar esa cosecha. ¿Para celebrar qué? Celebrar que el campo ha dado fruto, celebrar que el campo ha sido fértil, celebrar que el campo ha sido bendecido por Dios. Porque les voy a dar un detalle cuanto menos curioso. Religiones paganas también tenían su fiesta de la cosecha. En aquel contexto habían pueblos que adoraban a otros dioses falsos. Y piensen que para esos pueblos paganos, sus falsas deidades también proveían. Por ejemplo, muchos adoraron un tiempo, lo habrán leído en su Biblia, a Baal. Y consideraban que Baal bendecía las cosechas, multiplicaba las cosas. Así que no era algo exclusivo del pueblo judío. En aquel contexto ya había gente que en otras fechas, en otros momentos, celebraba también su cosecha a su falsa deidad. Pero Dios quiere que el pueblo celebre el día en el que van a recoger los primeros frutos para él. Ahora, segunda característica de esta fiesta. Es un día de santa convocación. Ahora van a empezar a entender también por qué había tanta gente el día de Pentecostés, ¿verdad? Ahora vamos a entender por qué había una multitud de personas el día de Pentecostés. Porque esa fiesta era un día de santa convocación. Levítico capítulo 23, versículo 15 dice: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. 7 semanas completas, ¿cuántos días son? 49. Y el día siguiente 1, desde ese día, 50 días aproximadamente. 50 días desde ese momento para esta celebración. Y mira lo que dice el Levítico 23, el versículo 21. En ese mismo día haréis también una proclamación, habréis de tener una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Así que es una fiesta nacional. Es una fiesta, número 2, que se celebra para celebrar los primeros frutos de la cosecha, las primicias de la siega. Número 3, es un día de santa convocación. Significa que todos los judíos, donde quiera que se encuentren y habiten, deberán siempre celebrar ese día. Ahora les viene a la mente por qué habían judíos en ese momento, en ese día, de todas las regiones allí reunidos. Hermanos, es importante entender el día de Pentecostés. Así que tenemos 1, fiesta solemne declarada por Dios. 2, fiesta que celebra las primicias de la cosecha. 3, un día de santa convocación. Pero vamos al punto 4. ¿Qué celebran realmente? Sí, las primicias de la cosecha, sí, los primeros frutos de la siega, pero lo que están celebrando por encima de todo también es el día en el que el Señor entrega su ley. Después del Éxodo. Después del Éxodo, después de la liberación de Egipto, 50 días pasan y el Señor entrega su ley. Entrega la Torá por mano de Moisés al pueblo en ese monte. Eso es lo que están celebrando. Recuerdan el día en el que Dios entrega sus estatutos a su pueblo. Y recuerdan que eso sucedió 50 días después de ser liberados de Egipto. La palabra Pentecostés, esa inicial, tiene que ver con ese número concreto.
Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 12. No se me pierdan, yo sé que estoy dando datos, pero todo va a cobrar sentido dentro de unos minutos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 12 dice: 7 semanas contarás, comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la mies. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades y el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Y mira lo que dice: y te acordarás que tú fuiste esclavo en Egipto. Cuídate de guardar estos estatutos. Antes de dar otro detalle, ¿se han dado cuenta de unas palabras interesantes? Dice que en ese día de fiesta tenían que presentar una ofrenda. ¿Lo han leído? ¿Y han visto qué curioso las palabras que utiliza Moisés sobre esa ofrenda? Ofrenda voluntaria. Luego dice, según tu Dios te haya bendecido. Y luego dice, te alegrarás en el Señor. Yo no sé si ustedes han leído a Pablo hablando de la ofrenda. Que cada uno dé como Dios haya dispuesto en su corazón. Que cada uno dé conforme Dios le haya prosperado, y Dios ama al dador alegre. Ah, mira, si parece que la Biblia tiene sentido cuando la juntas un poco. Quizá habían leído ese texto y no lo habían considerado. Lo que quiero decir es que no pueden leer fragmentada la Biblia, porque la Biblia es un libro que tiene sentido en su conjunto. Que no haya escrito las cosas al azar. Ah, mira, ha coincidido. No, no ha coincidido. No ha coincidido que como Pablo define la ofrenda sea exactamente como está definida en ese pasaje. No, porque Dios siempre ha querido lo mismo del corazón de su pueblo. Siempre ha tenido los mismos principios. Así que Deuteronomio está diciendo que te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto. Cuídate de guardar estos estatutos. Así que, recapitulando, el día de Pentecostés, el pueblo judío salía de muchos lugares, de muchas regiones, de muchas ciudades, y se juntaban en un día de santa convocación, en lo que conocían como la fiesta de la siega o de la cosecha o de las primicias, donde ellos celebraban los primeros frutos de la cosecha. Por eso venían todos a ese lugar con ofrendas y celebraban que habían sido esclavos de Egipto y que habían sido libertados de la esclavitud. Eso, ¿qué celebración tienen los judíos para celebrar esa libertad de la esclavitud? Donde se sacrificó un cordero, donde se puso su sangre en los dinteles. ¿Qué Pascua es? Es eso, es la Pascua, hermanos. Y 50 días después de la Pascua, Dios a través de Moisés da su ley a su pueblo. ¿Y sabes qué hace al entregar su ley a su pueblo? El Señor hace como una alianza donde Él empieza a definir cómo van a ser ellos su pueblo y cómo va a ser Él su Dios. Eso es lo que nosotros miramos atrás y vemos en lo que conocemos como el antiguo pacto. Es una fiesta del antiguo pacto. Es una fiesta que celebra que el pueblo fue rescatado de Egipto en el antiguo pacto. Es una fiesta que se celebra 50 días después de Pascua según el antiguo pacto. Es una fiesta que celebra también que fue dada la ley en tablas de piedra y así se hace una alianza con Dios en el antiguo pacto. ¿Eso afecta de alguna manera a nosotros en el nuevo pacto? Miremos ahora dónde Dios da su ley. Miremos ahora el nuevo pacto rápidamente. Quiero que vayan conmigo a Jeremías 31.
versículos 31 al 33. Mira que dice el profeta Jeremías. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Entienden que cuando dice la casa de Israel y la casa de Judá, estamos nosotros ahí. El nuevo pacto está hecho con el pueblo que va a poner esa fe en Cristo. Escuchen, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, presta atención a lo que voy a decir, porque espero que lo entiendas. En el día de Pentecostés, para el pueblo del antiguo pacto, estaban celebrando, y lo repito, estaban celebrando la primicia de las cosechas, la primicia de sus frutos, y lo estaban celebrando no solamente eso, sino como un recordatorio de que el Señor había hecho una alianza con ellos tras sacarlos de Egipto. Y 50 días después de esa Pascua que celebraron por primera vez al ser libertados de Egipto, ellos celebraron 50 días después la recepción de la ley. La recepción de la ley en piedras, la recepción de la ley en tablas desde el monte Sinaí. Así que ahora miramos el antiguo pacto y eso es lo que están celebrando. Pero Dios dice a través del profeta Jeremías que va a sellar un nuevo pacto, que va a haber un nuevo pacto y que ese pueblo, ese pacto tiene diferencias con el antiguo pacto. Un pacto que dice Dios que el pueblo rompió. Un pacto que dice Dios que el pueblo abandonó a pesar de que Dios había sido un esposo fiel. ¿Y qué va a pasar el día de Pentecostés? ¿Qué vamos a ver el día de Pentecostés? Vamos a ver la fianza, el afianzar, el sellar, el acontecimiento de ese nuevo pacto. Y mira qué asombroso, porque ellos celebraban 50 días después de la Pascua la libertad de Egipto. Y en Pentecostés lo que vamos a ver es el acontecimiento de recibir al Espíritu Santo 50 días después del Cristo resucitado, que es la Pascua para los cristianos, porque Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. No es casualidad que sea el día de Pentecostés. ¿Y qué va a pasar ese día? Van a ser los primeros creyentes en celebrar ese nuevo pacto, porque van a ser los primeros creyentes en ser llenos y sellados con el Espíritu Santo. Van a ser las primicias de ese nuevo pacto. Van a ser las primicias de esa cosecha de todo pueblo, lengua, tribu y nación. No es casualidad. Ellos celebraban cosecha de fruto físico y lo que vamos a ver es la primera cosecha, las primicias del fruto espiritual del Evangelio y del Nuevo Pacto. Ellos celebraban la libertad de Egipto. Nosotros celebramos la libertad de la muerte y del pecado por el Cristo resucitado. Ellos celebraban la Pascua que los libertó de Egipto con la muerte de un cordero, un animal. Nosotros celebramos a Cristo, que es nuestra Pascua, nuestro libertador. Y 50 días después, el día de Pentecostés, ellos celebraban que les fue dada la ley que hacía una alianza entre ellos y Dios como un pueblo, pero una ley en tablas. Y nosotros celebramos que Dios ahora lo ha cambiado y ha dado la ley en el corazón. Por eso es importante que empiece en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés. Porque eso tenía un significado y lo sigue teniendo para nosotros. Lo más importante de ese día no eran las lenguas. Lo más importante de ese día era ese paralelismo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Lo más importante para ese día era que ahora nosotros miremos a ese nuevo pacto donde la ley no se nos ha dado en tablas, sino como dice Jeremías, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. ¿Y cómo ha hecho eso Dios? Por su Espíritu, por su Espíritu. Así que ya empieza a tener más sentido Pentecostés para nosotros.
Ahora vamos a ver una segunda parte de este pasaje. Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se postraron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba habilidad para expresarse. Hay gente que le encanta esa parte. Le gusta eso de como fuego. No, porque yo veo gente, lenguas como de fuego. Pero espero que si estás escuchando por primera vez los paralelismos con el día de Pentecostés y ya hayas dicho, pues ya esa parte algunos de vosotros penséis, a mí nadie me había explicado eso. Espero que entiendas que es muy posible que lo que hay aquí descrito también sea un paralelismo con otro acontecimiento. ¿Ah, sí? ¿Ha pasado algo parecido? Piensa que el escrito no es exacto, el acontecimiento no es exacto, pero hay acontecimientos que apuntaban a algo. ¿Recuerdas cómo dice la Escritura que tenemos que mirar atrás? Todo era sombra de lo que había de venir. Yo quiero que vayan conmigo a leer Éxodo, capítulo 19 y el versículo 18. Solo un instante para ver si encontramos algo parecido. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El Señor había descendido sobre el monte en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Vamos a atar cabos. Porque cuando yo miro Hechos, yo veo que toda la casa se llenó. Y cuando yo miro Éxodo 19, yo veo que todo el monte se llenó. Cuando yo veo Hechos 2, yo veo que las lenguas son descritas como de fuego. Y cuando yo veo el monte, veo que el Señor desciende en fuego. Y cuando yo veo Hechos, veo que viene como un viento impetuoso. Y cuando yo veo Éxodo, yo veo que el monte se estremeció con violencia. ¿Y qué pasa en Éxodo 19, amados hermanos? Es la consagración del pueblo en el Sinaí para recibir, Éxodo 20, la ley del Señor. Lo que acabamos de decir. El pueblo de Dios ha sido convocado a estar esperando a los pies del monte a que Dios haga algo con Moisés. Ahora tenemos a los creyentes esperando en el aposento alto a que Jesús cumpla su promesa. Y así como vieron el pueblo de Dios que el Señor estaba haciendo algo en ese monte, un monte lleno de la presencia de Dios, un monte donde Dios se manifiesta como fuego, y un monte que estremece impetuosamente. ¿Cómo vieron las personas que Dios se manifestó en el día de Pentecostés sobre el pueblo que estaba esperando? Lenguas como de fuego, Dios se manifiesta en toda la casa y un viento impetuoso. ¿De verdad no ven que el Señor todo el rato está diciendo que tiene que ver con ese suceso y que simplemente pasamos del antiguo pacto al sello del nuevo pacto? Que el fuego ahora, todo está haciendo que la gente quiera mirar atrás y entender lo que pasó ahí y entender que tiene algo que ver con lo que está pasando allí. Allí el Señor desciende sobre el monte como fuego. Pero ahora quien desciende sobre los creyentes es el Espíritu Santo. Ya no vemos fuego en un monte. Ya no vemos la presencia de Dios en un monte. Ahora el Señor está en su pueblo. ¿No es mejor que un monte? Estar en nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermano, cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, nosotros vemos un monte lleno de una presencia de Dios en fuego. Pero también a veces miramos, por ejemplo, la tienda de reunión, el tabernáculo y cómo una nube cubría ese lugar. Luego vemos el templo y cómo Dios se manifiesta en ese templo. ¿Y qué está pasando ahora en ese lugar, en ese aposento alto con los discípulos? Que Dios ya no se va a manifestar en el monte, que Dios ya no va a manifestarse en una tienda, que ya Dios no va a manifestarse en el tabernáculo, que Dios ya no tiene su morada en un templo hecho por manos humanas, sino que ahora Dios es derramado en los creyentes. Mira el antiguo pacto, todo era externo. Se derramó en un monte, ahora está en nosotros. La ley en piedras, ahora en el corazón. Dios obraba sobre creyentes, ahora está en creyentes. Por eso el Señor dice en el libro de Hebreos que este nuevo pacto está afirmado sobre mejores promesas. Hermano, ver este acontecimiento debe llevarte a celebrar. Eres un privilegiado. Eres un privilegiado. La ley estaba en piedras y sabes que dice también el autor de los Hebreos que la ley no podía hacer perfecto a nadie. Estaba así, era tu corazón viejo con una tabla que te decía, no puedes hacer eso. ¿Y sabes de qué sirvió esa tabla? Sirvió para dar a conocer nuestro pecado. Sirvió para dar a conocer que somos malos, porque esa tabla era puesta delante de ti y tú solo veías una cosa, no lo consigo. Soy malo, soy malo. Por eso Pablo dice que la ley hizo que el pecado abundase. Que la ley mostró que yo, y me gusta esa expresión, la ley mostró que yo era pecador en sobremanera. Porque cuando la ley es puesta delante de mí, sin que Dios obre en mi corazón, yo me doy cuenta que soy más malo de lo que pensaba. Así que ellos tenían esa tabla de piedra y el Señor dice, rompieron el pacto. Porque ellos por sus fuerzas decían, nosotros obedeceremos nuestra parte, Dios hará la suya y nosotros haremos la nuestra. ¿Y saben qué estaban haciendo? Sacrificios constantemente, porque no podían obedecer esa ley. Ahora, en este nuevo pacto, el Señor hace un cambio. Ya no tenemos una ley en piedra. Dios apunta a un lugar más profundo. Dios la pone en el corazón. Porque antes estaba aquí la carta. Ahora Pablo dice que nosotros somos cartas vivas. Nosotros somos la carta ahora. Nosotros somos el templo. Hermano, ¿por qué hay gente que sigue yendo a edificios queriendo que Dios se manifieste? Parecemos el pueblo judío queriendo que Dios se manifieste en el templo cada día. Dios está en ti. Tú eres templo del Espíritu. Sí, Dios puede manifestarse y no me malinterpreten. Dios puede obrar. Dios puede hacer milagros. Pero no podemos esperar encontrarnos con Dios en un lugar físico. Porque hay gente que sigue yendo al culto diciendo voy a buscar a Dios. Como si Dios estuviera aquí a las 7 de la mañana esperándonos a llegar. No, aquí no vienes a buscar a Dios si ya eres creyente, porque Dios viene contigo de casa. Tú eres templo del Espíritu Santo. Sí, podemos orar para que Dios obre, podemos orar para que Dios salve a un pecador, podemos orar para que Dios transforme un matrimonio que está herido, hable con una persona que está inquieta. Sí, pero Dios ya está en nosotros. ¿No recuerdan a Jesús? No, viene un día en que no será ni en este monte, ni en ese templo, ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino que Dios quiere verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y solo podemos adorar en espíritu y en verdad si tenemos al Espíritu Santo que fue derramado el día de Pentecostés. Eso cambió la historia de la adoración, cambió la historia del culto, cambió la historia de la relación entre Dios y los suyos. Ahora Dios mora en nosotros. Pero eso no debería darte como solamente alegría, sino también un santo temor.
Dios está en ti cuando estás solo en la tele. Dios está ahí dentro cuando tú estás viendo internet. Dios está ahí dentro cuando estás escribiendo esos WhatsApp. Dios está ahí en tu corazón mientras pones esas indirectas en estados o esas ironías. Dios está ahí. No se lo está perdiendo. Cada tecla la ve. Incluso la intención y la maquinación de buscar el versículo para la indirecta lo ve. Porque Dios está ahí. Y la única diferencia es que somos privilegiados. Porque en lugar de tener que venir cada semana a sacrificar otro cordero por nuestros pecados, celebramos el nuevo pacto y celebramos que Cristo, el Cordero de Dios, fue entregado una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Porque si no, hasta el día de hoy tendríamos que venir cada domingo y sacrificar un animal para expiar nuestros pecados. Pero damos gracias a que Cristo, sacrificado en aquella cruz, expió todos nuestros pecados. Pero debería darnos un santo temor, entender que allí donde estoy, escuche lo que escuche, diga lo que diga, comente de la hermana esto, de aquello, le cuente esto a una hermanita, hable de esto con el hermanito, Dios está ahí. Y me debería dar un santo temor, a no ser que el Espíritu de Dios no esté. Porque si algo no te conmueve a frenar esas cosas, si algo no te conmueve a cambiar esas actitudes, la gran pregunta es si el Espíritu de Dios está. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es decir, como yo creo en Jesús, ninguna condenación hay. Sí, es verdad, pero la fe sin obras es muerta. Quiero ver tu fe en Jesús. No quiero solo escucharla, quiero verla. Quiero verla. Quiero ver tu vida, quiero ver tu fruto y quiero entender si esa fe es algo tuyo de tu cabeza o es una fe regalada por Dios. Cuando el Espíritu viene sobre el pueblo, el Espíritu también cambia al pueblo, transforma al pueblo. Hermanos, somos privilegiados. Somos privilegiados. Somos el pueblo del nuevo pacto. Y eso la semana que viene lo celebraremos otra vez, ¿verdad? Porque la semana que viene los creyentes volveremos a celebrar que somos el pueblo del nuevo pacto. ¿Cuándo? La noche en que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y habiéndolo partido dio gracias y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que es partido por vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Hermanos, ¿sabes qué celebramos cada semana? Nuestra salvación. ¿Tú sabes qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos haciendo nuestro Pentecostés. ¿Sabes qué celebramos? Hoy celebramos un día de Santa Convocación, porque hay otros días que trabajamos, pero este día siempre lo reservamos como un día de Santa Convocación, ¿verdad? Este día para nosotros es un día de Santa Convocación. Mira, estamos todos. Martes no nos vemos todos por trabajo a veces, jueves no nos vemos todos por trabajo a veces, pero este día, una Santa Convocación. ¿Y qué tenemos aquí? Primicias. Primicias de la cosecha. ¿Sabes por qué? Porque debemos seguir predicando el Evangelio, porque no ha acabado la cosecha, no ha acabado, pero lo que vemos aquí ya son primicias, ya es una primera parte, ¿no? Del pueblo redimido por el Señor, de esa cosecha gloriosa y celestial, hasta que venga esa cosecha final, donde los ángeles tomarán a los creyentes de todos los cantos de la tierra. ¿Y qué celebramos? Que ya no somos esclavos. Celebramos no que nos sacaron de Egipto, sino que nos sacaron de la muerte, del pecado y de las tinieblas. ¿Y qué celebramos? Celebramos su ley. Celebramos que somos el pueblo de su pacto. Celebramos que somos el pueblo de su ley, de su palabra. Celebramos que somos un pueblo que venimos a escuchar su palabra para vivir su palabra. Pero celebramos que esta ley no está
en las piedras, no las ponemos aquí en una pared. Esta ley ahora está en nuestro corazón. Con la diferencia de que el pueblo en el antiguo pacto por sus fuerzas no podía obedecer la ley, pero nosotros saldremos de aquí y podremos obedecer. ¿Por qué podremos obedecer? Yo les quitaré el corazón de piedra y yo les daré un corazón de carne y pondré en ellos mi espíritu para que ahora sí anden en mis caminos. Hermanos, no tenemos que caernos al suelo y no tenemos que temblar, pero cada día que nos reunimos como hoy, de alguna manera recordamos Pentecostés y celebramos nuestra libertad. Vamos ahora rápido al tema de las lenguas. Venga, yo sé que todos han venido por eso. Vamos al tema de las lenguas. No les voy a dejar irse a casa sin eso. Pero empiezo con una afirmación. Las lenguas de Pentecostés eran idiomas. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 13. Creo que la Biblia es más clara que cualquier persona, así que simplemente leyendo la Biblia lo vamos a entender. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedente de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, atentos a esto. Estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y yo creo que todo el mundo entiende lo que significa eso. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Hermanos, ese día de Santa Convocación había reunido personas de muchas regiones que habían vuelto a Jerusalén para esa fiesta. Habían vuelto, recuerdan, estatuto perpetuo será, de donde sean los habitantes, será un día de Santa Convocación. Entonces habían personas de todas las regiones, como aquí a lo mejor, personas que nos une una misma fe, pero tenemos aquí personas de Rusia, de Bulgaria, de Paraguay, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Bolivia. ¿Qué me dejo, hermanos? ¿Qué me dejo? España, Brasil, ¿qué me dejo? Colombia, ¿qué me dejo? Italia, hombre. Honduras, Uruguay, ¿qué más? ¿Qué? ¿Francia también? Ah, mira, Francia. No, esto se está volviendo cada vez más europeo caminando por fe, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rumanía, no me olvido. Holanda, ¿dónde hay Holanda? Ah, no, pero tú no cuentas. Ah, tu esposa sí. ¿De dónde? Has vuelto, Víctor, no te veo, para no verte. De República Dominicana. ¿Qué más? Ah, mira, se le adelantó Víctor. ¿Qué más tenemos? El Salvador. Ya pronto vuelven, se les está quedando un país muy guapo. No vuelvan, hermanos. Su propósito es aquí. ¿Qué más tienen? Tenemos África también por aquí representado. ¿Quién? ¿Dónde? ¿De dónde? De Guinea Ecuatorial. ¿Algo más? No. Pero miren, hermanos. Eso es el fruto de la cosecha. Eso es el fruto de que el pueblo de Dios en su idioma sigue pronunciando las maravillas de Dios.
Ahora, lo que pasó en ese día, amados hermanos, es que estaban reunidos y cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes, les da lenguas que las personas de esa región y de esa zona entienden, porque dice, ¿qué hace esta gente hablando en mi propio idioma, siendo esa gente galileos? Es como si yo de repente viene un grupo de gente de China y el Espíritu Santo me da esa capacidad de hablar en chino y esos chinos que han venido aquí dicen, ¿qué hace ese predicador hablando en nuestro idioma si es español? Y entendemos que era gente que no había hecho un curso. Entendemos que era gente que no había estudiado en una academia la lengua. Entendemos que de una manera maravillosa y de una manera sobrenatural, el Señor capacitó a su pueblo por el Espíritu, aprovechando que habían personas de todos los idiomas para que en ese momento todas esas personas escucharan el Evangelio. Porque se convirtieron como 3,000 personas y entiendo que no hablaban todos el mismo idioma. El propósito de un avivamiento nunca fue el ruido. El propósito de un avivamiento fue la salvación. Los avivamientos siempre han sucedido como fruto de una obra gloriosa, soberana y única de Dios para alcanzar una multitud de pecadores. Y usar a su pueblo de una manera asombrosa a través de la predicación de la palabra y que una multitud venga a Cristo. Pero cuando nosotros miramos el versículo 4, la palabra lengua es la palabra glosa en griego. Y luego también en el versículo 8, la palabra lengua es la palabra dialectos. Pero en todo momento las palabras que aparecen nos dan y nos muestran que se trata de idiomas naturales. De idiomas naturales. Así que, aunque la descripción de lenguas como de fuego le guste a mucha gente, esas lenguas de Hechos 2 eran idiomas que el Espíritu Santo concedió para que las personas extranjeras de ese lugar escucharan las maravillas de Dios en el lenguaje en que ellos habían nacido. Punto y final. El día de Pentecostés nadie habló cosas extrañas. En el día de Pentecostés nadie pronunció palabras que no se pudieran entender. El día de Pentecostés pasó todo lo contrario. El Señor llevó el Evangelio de una manera asombrosa a una multitud en distintos idiomas. No usemos la palabra, saquemos lenguas como de fuego para justificar otras cosas. Porque cuando hemos estudiado el texto hemos visto que lenguas como de fuego apuntaba a la manifestación de Dios en el monte de Sinaí como fuego. Nunca se trató de lenguas extrañas el día de Pentecostés, se trató de idiomas para alcanzar una multitud con el Evangelio y que, como veremos la semana que viene, 3,000 almas se conviertan al Señor. 3,000 almas se conviertan al Señor. Pero viendo este suceso, yo quiero traer otros aspectos rápidamente importantes para nosotros. Número 1, lo que vemos este día es una promesa cumplida del Señor Jesús. Algunos predicadores han llamado al libro de Hechos el libro de los hechos del Señor Jesucristo, porque lo que vemos suceder a lo largo del libro son las promesas de Jesús cumplidas. Son las promesas de Jesús cumplidas mediante, claro que sí, el obrar del Espíritu Santo y el trabajo arduo de la iglesia. Pero realmente lo que vemos aquí es una promesa cumplida del Señor Jesucristo. Acompáñenme a Juan capítulo 14. Versículo 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Y pone otro consolador porque ¿quién es el consolador en ese momento? Cristo. Para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. ¿Ves la diferencia? Porque mora con nosotros, pero entonces estará
en vosotros. Jesús dijo, lo recibiréis, y lo recibieron. Que el mundo no lo recibió, y ciertamente solo fueron los creyentes. Y que dijo que ahora moraría en vosotros, y vino sobre ellos, y ahora está en ellos. Así que si Jesús dice que va a volver, créelo. Así que si Jesús dice que va a sostener tu fe hasta el final, créelo. Así que si Jesús dice que si empezó en ti una obra la va a perfeccionar, no te desanimes si has caído, créelo. Jesús no miente, tu corazón sí, no le hagas caso a tu corazón. No hagas caso a esas dudas que a veces revolotean por tu cabeza. Mira, a mí esto me ha ayudado mucho. Tengo 1000 motivos para dudar de mí, pero ninguno para dudar de Jesús. Y cuando yo tengo dudas, yo entiendo que son mías, pero no puedo dudar de Jesús. No pongas en duda a Cristo jamás. Pon en duda tu corazón, que es engañoso, que es perverso. Pon en duda tu mente, porque también las artimañas de Satanás existen, porque los dardos del diablo son reales, pero no pongas en duda las promesas de un Dios fiel como el nuestro. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que la primera cosa que vemos es una promesa cumplida del Señor Jesús. Pero la segunda cosa, que para mí es muy importante, que la gente se pierde en las lenguas y se olvida lo que hablaron en lenguas. Las maravillas de Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que el Señor nos ha dado su Espíritu. Nos ha dado al Espíritu Santo para una cosa, no para contar nuestras experiencias. El Señor nos ha dado su Espíritu, nos ha capacitado y nos ha dado poder para contar sus maravillas. El púlpito no es para mis sueños, el púlpito no es para mis revelaciones, el púlpito no es para mis experiencias, el púlpito es y será siempre para dar a conocer las maravillas de Dios. Y cuando salgas a hablar, habla las maravillas de Dios, predica el Evangelio. Tú tienes al Espíritu Santo, ¿sabes para qué? Para lo mismo que ese día. ¿Qué estás haciendo con ese bendito Espíritu Santo que mora en ti? Que les fue dado para hablar de las maravillas de Dios. Ahora te pregunto, ¿lo estás haciendo tú? ¿Estás hablando de las maravillas de Dios? Sí, va a pasar lo mismo. Unos las escucharán y se sorprendieron. Otros se burlaron. Y cuando nosotros hablamos las maravillas de Dios, no podemos esperar otras cosas. Se van a burlar también. A ellos les llamaron borrachos. A nosotros nos llamarán fanáticos, religiosos. Nos llamarán de todo. Sí, es el resultado de cuando alguien obra y trabaja y sirve en el poder de Dios. Habrá burlas, pero debemos seguir hablando las maravillas de Dios. Hermano, déjame decirte algo. La iglesia evangélica ha tomado la costumbre de contar mucho cada uno su testimonio. No veo mal si un día compartís vuestro testimonio, pero por favor, me encuentro a veces hermanas que cuando quedan es para hablar de todo lo que el Señor les muestra, les dice, les da. No hablan de Dios, hablan de ellas. Hombres que hablan de ellos, de sus experiencias. ¿Sabes qué vas a conseguir? Ten cuidado, porque vas a conseguir que la gente te mire a ti más que a Dios. Van a pensar, ella es la que sabe, ella es la que tiene de revelaciones, él es el que tiene el conocimiento. Y la gente ya no va a buscar a Dios, te va a buscar a ti. No hay mayor pecado en el corazón de un creyente que hacer discípulos propios y robarle la gloria al único que la merece. Si nos sentamos en una mesa que sea para hablar de las maravillas de Dios, si predicamos que sea para hablar de las maravillas de Dios, y si un día por lo que sea queremos contar obviamente nuestro testimonio y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero que sea para contar sus maravillas, que nunca sea para promocionarnos a nosotros, sino para promocionar a Cristo y el Evangelio. En Juan 15, versículos 26 y 27, Jesús dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio.
vino el Espíritu Santo y se dio testimonio de Cristo. ¿Sabes lo que vamos a ver la semana que viene? ¿Cómo es un verdadero sermón? ¿Cómo es un verdadero sermón? Porque lo que vamos a ver después de esto es un hombre lleno del Espíritu Santo predicar. Y hermano, igual que hoy hemos aprendido sobre Pentecostés, la semana que viene aprenderemos a predicar. Y lo que es un sermón. Y lo que hizo Pedro solo fue una cosa. Lo que Pablo ha hecho también después de toda su misión y lo que debemos seguir haciendo, pues nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Porque lo único que hace el Espíritu Santo en el creyente es capacitarlo para dar testimonio de Jesús. El mundo no necesita a Juan Manuel, el mundo no necesita caminando por fe, el mundo no necesita a nadie más que el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. La iglesia tiene que poner sus ojos en Cristo y no en sus predicadores, porque si los predicadores hacemos que la iglesia ponga los ojos en nosotros, que Dios me perdone, pero hemos fallado. Sí, Dios da dones y yo entiendo que haya gente que celebra esos dones. No, amén. Pero no te quedes en el don. Mira a quien da el don, mira al mensajero, no, mira al mensaje. No mires a la atalaya, mira al rey que viene. Porque si no, yo habré cometido el peor error de mi vida. Yo haré lo posible para que siempre de este púlpito apunte arriba. Pero también guarda tu corazón, porque a veces el corazón de los hombres hace ídolos muy rápido. Yo no puedo controlar corazones. Yo puedo hacer mi parte, pero hagan la suya, guárdense. Porque si no, el día de mañana van a tener su fe y esperanza puesta en una arena y no en la roca, que es Cristo. Entiéndanme, ámenme, pero no sé si se entendió lo que quiero decir. Amen a sus pastores, honren a sus pastores, pero miren a Cristo. Su fe en Cristo. Hablen de Cristo. No, mi pastor esto, no. Cristo, por favor. Cristo, Cristo y Cristo. Porque si no, será mejor retirarnos y decir, Señor, lo he hecho mal. Porque el protagonista siempre debe ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de una manera final me gustaría, como hemos estado mirando, ¿no?, en Pentecostés al Antiguo Testamento, me gustaría cerrar mirando una última vez al Antiguo Testamento, porque no sé si se dan cuenta, pero Pentecostés fue la redención de Babel. En Génesis 11, versículos 7 al 9 dice, vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Y mira qué hermoso. En Génesis vemos un pueblo que está edificando una torre, que está edificando su propio mundo, un pueblo que quiere llegar a ser Dios, un pueblo que quiere llegar al cielo por sus fuerzas, un pueblo que quiere llegar al cielo por sus méritos, un pueblo que se ha unido, pero no para dar la gloria a Dios, para ser un pueblo que tenga su propia gloria. Recuerden, nos haremos un nombre, seremos conocidos en la tierra. ¿Y qué hace Dios? Cuando el hombre se une para un propósito del hombre, para la gloria del hombre, para la misión del hombre, Dios confunde lenguas y se acaba la edificación. Pero en Hechos acabamos de ver a Dios dando lenguas, no para que se acabe la edificación, sino para los propósitos de Dios. En Babel el hombre quería hacer su voluntad y Dios confunde lenguas. En Hechos hay un pueblo esperando para hacer la voluntad de Dios, recibir poder, y el Señor da lenguas. En Génesis el pueblo para porque no se entienden. En Hechos una multitud se convierte porque todos entendieron el mensaje de las maravillas de Dios. Dios es especialista en estorbar los planes de los hombres, pero es majestuoso en bendecir sus propios planes. ¿Queremos que la iglesia sea bendecida? No busquemos nuestra propia fama. En Génesis lo hicieron y el Señor trajo confusión.
busquemos la fama de Cristo. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Y viviremos esto que estamos viviendo. El Señor añadía cada día a su iglesia los que iban siendo salvos. Que este mensaje te haya enseñado, pero que este mensaje también te lleve a celebrar lo afortunado que eres por ser pueblo del nuevo pacto, por tener la ley de Dios en tu corazón y por ser templo del Espíritu Santo. Pero si tú estás aquí y no estás en Cristo, si vives de espaldas a Dios, si sigues andando conforme a tu propia voluntad, déjame decirte algo, hay otro fuego que te espera. El fuego de la condenación eterna, el fuego del infierno está preparado para aquellos que no están en Cristo. Pero ¿sabes qué? Tú también puedes volverte templo del Espíritu Santo. Tú también puedes tener las tablas de la ley en tu corazón. Tú también puedes ser uno de los que están en Cristo. Te tienes que arrepentir de tus pecados. Tienes que reconocer tus iniquidades. Tienes que reconocer que eres un vil pecador, malvado, miserable. Y que por tus propios méritos te vas al infierno, donde habrá lloro y crujir de dientes por los siglos de los siglos. Pero si te arrepientes y corres a Jesús, tú también puedes celebrar tu libertad en Cristo. Tú también puedes celebrar tu salvación en Cristo. Y por eso, si tú estás aquí y todavía no estás en Cristo, yo te llamo con todo el amor que tengo por ese alma perdida que tienes. Arrepiéntete, deja de seguir intentando vivir la vida de espaldas a aquel que te creó. Y corre a Cristo para salvación, vive para su gloria y ten vida y vida en abundancia. Que el Espíritu de Dios pueda convencerte de ello. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que hoy recibimos en nuestro corazón y por la enseñanza que hoy traes a nuestra vida. Gracias por edificar e instruir a tu iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que haces aquí en medio de lo que no somos dignos, pero que nos lleva a simplemente seguir diciendo, toda la gloria sea para Dios. Porque tú has hecho una obra preciosa aquí, Señor, como la has hecho en Pentecostés también, pero a pesar de nosotros, de una forma soberana y majestuosa. Señor, sigue bendiciendo esta obra y haznos un pueblo que lleno del Espíritu Santo habla de tus maravillas. Haznos un pueblo que anuncia tus maravillas. Haznos un pueblo que da a conocer a Cristo. Haznos un pueblo que aunque se burlen, seguimos hablando de las maravillas de Dios para que otros sigan llegando y sean parte de este nuevo pacto. Señor, úsanos para hacer a Cristo famoso. Úsanos para predicar el Evangelio. Úsanos y quita toda cobardía que nos frena, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.